Obligado la masacre de Uvalde, Texas. Obligado porque, bueno, pues es la enésima masacre que se da en una escuela en los Estados Unidos. Si mal no recuerdo, solo la estadística es la 195 en los últimos 12 o 14 años, donde ha habido más o menos una cantidad de 200 y pico de víctimas. Así es. Y en donde en el ranking, la de Uvalde se rankea, si fueran primarias únicamente, es la segunda más importante después de la de Stanton. Y si es por escuelas en general, pues se baja al tercer lugar porque se queda en primer lugar la de Virginia Tech con 33 muertos, Stanton con 27 y esta con 21. Entonces, aquí la pregunta siempre es que volvamos al asunto recurrente al ciclo de estar diciendo cuándo se va a parar esta situación, en qué momento se va a lograr que esos grupos radicales de derecha que siempre están defendiendo la enmienda que permite tener a cada norteamericano las armas que requiera para autodefensa. Yo no sé en qué momento pasas de la autodefensa al arsenal, en qué momento pierdes el control, en qué momento, como estamos viendo ahí con los videos que ya son virales por todos lados, un chamaco de 18 años es capaz de poder comprar a esa edad un AR-15, Así es. como se ha estipulado que todas las masacres tienen AR-15, claro, por la razón que sea. Y bueno, el hecho de que la pandemia vino también a dar un giro importante porque del 20 al 21, que es la estadística que hay, pues el número de homicidios en los Estados Unidos creció un 35% de acuerdo a la pandemia. Así es. ¿Qué comentas de esto, Rodrigo? A ver, creo que quien ha tocado una fibra sensible sobre el debate de control de armas es precisamente el gobierno mexicano a través de la demanda promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos tienen un argumento que creo que es muy valioso y muy puntual, que dice: nosotros no estamos cuestionando la segunda enmienda, que es el derecho constitucional a portar armas en Estados Unidos. Estamos cuestionando las prácticas comerciales que facilitan el flujo de armas a entidades legales e ilegales, porque esto es un asunto bilateral, no es nada más un asunto de Estados Unidos, porque más del 70% de los asesinatos cometidos en México se realizan con armas que provienen de Estados Unidos y vienen de ese mismo descontrol o liberalización extrema comercial de las armas en Estados Unidos. Entonces, el punto central, y es el que ataca la demanda del gobierno mexicano, es estas prácticas comerciales, y es lo que se va a poner bajo el escrutinio de los tribunales próximamente. A ver, bajo ese argumento, estamos diciendo que, déjame poner números. En Estados Unidos, el número de homicidios en el 21 fueron 45,000 homicidios. Así es. Y si trasladamos eso hacia México, lo que estás comentando tú, el tráfico de armas, bajo ese mismo argumento, Estados Unidos estaría diciendo, a ver, sí, yo de alguna manera se contrabandean a México, se pasan como sea, legal o ilegalmente, 70% de las armas, 80%, el que quiera, el 100%. Así es. Nada más que tú, México, me mandas a Estados Unidos la droga que aniquila al 90% de los americanos que mueren por sobredosis. Así es. Que resulta que en el caso del fentanilo, que es 100% made in México con productos chinos, son 108,000 muertes el año pasado. Así es. La pregunta aquí es, ¿dónde está la reciprocidad en ambas cosas? Porque al final del día, sea con una bala o sea con una pastilla, muertes son muertes. Así es. Y ahí vamos a entrar en una discusión importante. Yo creo que una parte yo comentaba que es importante comentar es, en Estados Unidos, el índice de mortalidad por homicidios es de 6.5 ciudadanos por cada 100,000 habitantes. Así es. El año 21. En ese mismo año, México registró 13 Así es. homicidios por cada 100,000 habitantes. Ramón, y eso porque ya está en el promedio nacional, pero las ciudades más peligrosas del país rebasan los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Imagínate. Entonces, a ver, esto es una cosa sistémica. Así es. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que cuando ocurre ese asunto en una escuela, donde hay menores, donde en México, por ejemplo, eso no suele suceder, el único caso que tenemos registrado es el caso aquí de Monterrey, que ni llegó a ser calificado como una cuestión de masacre, porque fue
la maestra, el niño, y como fueron 2, no fueron 4 o más, pues ya lo calificó como masacre. Sí. En el Colegio Americano del Noreste, en Paseo Residencial. Que digamos que fue una importación cultural de todo este fenómeno. Así es, Sí. así es. Pero, Alejandro, Sí, coméntanos la cuestión de fondo. Claro. ¿Qué ves tú ahí? Los botones que oprime este fenómeno son impresionantes, ¿no? Como bien dices, ver los rostros de niños de 10 años, ¿sí? Que están en cuarto, quinto de primaria. Apellidos latinos, todos. Sabemos que el Valle de Texas es una región, pues, que hay una frontera con Nuevo León y Tamaulipas, pero es una frontera prácticamente está borrada. Uvalde, pues, es un pueblo muy cercano entre San Antonio y Monterrey, yo creo que pues, muy cerca. Otro botón que oprime esta parte es el responsable de la masacre, ¿no? Un niño que hasta ahorita sabemos tiene acceso a esas armas, a comprar una AR-15, pero además un niño que fue abusado, que fue buleado, ¿sí? Que tenía problemas de habla y que fue molestado, ¿sí? En otro, y lo más creo que pega mucho en Estados Unidos le pega a un centro neurálgico de la sociedad en Estados Unidos, que es la escuela, ¿no? El elementary school. Se supone que es un centro de paz. Así es. De aprendizaje. A partir de ahí nace la sociedad, ¿no? A partir de ahí en Estados Unidos está muy arraigado la relación entre los padres y el elementary school. Entonces, creo que todos esos botones que oprime son lamentables y ponen la descomposición sistémica de la violencia y sus efectos. Ahora, subimos a la parte política, pues... Pero yo diría que sí es un fenómeno sui generis de Estados Unidos. Específicamente porque es el único lugar del mundo donde sucede con esta intensidad. Ahí por eso el elemento es el arma. Para dar un dato. En la cuestión de homicidios escolares, de acuerdo a las estadísticas, Estados Unidos, por supuesto, tiene, como yo lo digo, el primerísimo lugar. Sí. El que sigue de Estados Unidos, ¿sí? El índice es 20 veces menos que Estados Unidos. Así es, claro. 20 veces menos. Es un fenómeno de no excepcionalidad. es la mitad, no es la cuarta parte ni la quinta parte, es una 20ª parte. Así es decir, es un fenómeno social que también tiene pero su político, lugar, como dice Alejandro. Político, familiar y que tiene que ver también con... A ver, no es gratuito que muchos de los muchachos que han hecho estas cuestiones se han comportado así, usando camisetas de videojuegos. Claro. Natural Survivor y el no sé qué. Y son juegos en los cuales hacen, yo insisto, a mí me han estado cuestionando cuando he sacado temas al respecto. Ramón, y es el equipo táctico que vimos en muchas de las personas que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de junio de 2021. Exactamente, ese es el asunto. Después de la elección de Joe Biden. Esos señores o esos adultos en su infancia pudieron haber sido unos de esos muchachos. ¿Por qué? Porque son gente supremacista, que crecen con una educación supremacista en la cual ellos dicen, defiéndete, no esperes que te quiten tus derechos. Si te bulean, saca el arma. Tienes derecho a defenderte. Es decir, la cultura social que está impregnando, combinada con redes sociales, con videojuegos, con el hecho de que en la mente del niño en formación, ¿sí? El acceso que tiene a un arma. No, déjate el acceso al arma. El acceso a decir, para mí matar es una cuestión de un videojuego. De puntos. Y entre más mate, más gano. Y son más fregón matando. Repito, a mí me han estado cuestionando cuando he dicho el tema. Hay un debate. Muchos de los videojuegos diciendo, es que eso no tiene que ver, perdón. Tú siembras en el inconsciente inmaduro de un niño el asunto de que Halo y Survivor y ponle el nombre que quieras, todos tienen que ver con matar, con sobrevivir, con crear una guerra artificial. Y eso, Ramón, lo conjugas con el poderío de grupos de cabildeo como la Asociación Nacional del Rifle. Un dato, los grupos pro armas en Estados Unidos en el 2021 gastaron $15.8 millones en cabildeo. ¿Cuánto? 15.8 millones, que para términos... 15, se me hace poco, ¿no? Se te hace poco, pero por las regulaciones y si lo comparas con otras organizaciones es muchísimo dinero. Comparación, los grupos
a favor de las reformas del control de armas solo pudieron gastar 2.9 millones de dólares. Es decir, gastan 5 veces más los grupos a favor de las armas en Washington que los grupos que están a favor de una reforma del control. Y no se le está pidiendo, estos grupos son hasta moderados los que están a favor del control de armas, porque dicen, solo pedimos revisiones del historial de las personas, ni siquiera están pidiendo remover por no completamente. Es quitar. Y yo me quedo con la foto de Beto O'Rourke gritándole al gobernador Greg Abbott, esa imagen entre un republicano muy conservador, defensor del NRA, y demás. Y Beto O'Rourke fue una figura que se opacó en las últimas elecciones, pero una figura naciente de la parte demócrata. Que ahí ves las dos partes. Y me quedo con esa fotografía porque hoy los demócratas pues prácticamente están pasando un muy mal rato frente al aumento de esta parte conservadora, el regreso de Trump. Se prevé que pierdan la Cámara de Representantes y el Senado en las próximas elecciones. Se ve muy duro, y el hecho de que Beto O'Rourke se levante en una rueda de prensa y le grite al gobernador de Texas y le diga, cállate, no tienes derecho a hablar en este sentido, creo que es una imagen bien poderosa para la sociedad. Pero imagínate, Alejandro, que en el contexto de esta grave masacre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, el senador por Texas, Ted Cruz, y el expresidente Donald Trump van a asistir o están agendados para asistir este fin de semana en Houston a la Convención Nacional de la Asociación Nacional del Rifle. Es indignante. Así es. A ver, yo me quedo, para cerrar el tema, con la imagen que a mí me impactó muchísimo y que ojalá la vean, está en Código Magenta, donde está un niño en un lugar de vender armas. Una feria de venta de armas. Un niño que tendría 4 años. 4 años. Donde el niño abiertamente agarra y va y corta cartucho, mete la carrillera, hace todo lo que tiene que hacer un experto en eso, y lo hace con orgullo y lo hace con gusto. A ver, claro, por supuesto, la persona que está con él está demostrando cómo un niño de 4 años, que seguramente ha sido por el papá, por un videojuego, por lo que tú quieras, ya a los 4 años sabe cómo usar un arma. Si ese niño, por accidente, de 4 años, ¿sí?, sin ninguna malicia, quiere replicar su videojuego con un arma real en su casa, donde se le encuentre, pues fácil va a matar a la abuelita, al papá, a la mamá, al tío, al primo, al sobrino. Está demasiado arraigado en la cultura estadounidense el uso de las armas. Claro. Sobre todo en estados y en regiones donde son dominadas políticamente por el Partido Republicano. Y se ha convertido en un capital político, controlar a esa comunidad, ¿no? Y es lo que estamos viendo. En la estadística oficial hay 2 grupos importantes donde se ha disparado muchísimo la parte de homicidios. La gente de color, particularmente 19 a 40 años, y 2, las etnias de origen, es decir, en los grupos de los nativos americanos y los nativos de Alaska. Ahí lo dejamos como un elemento que te puede decir dónde está pasando lo que está pasando. El común denominador. Común denominador. Muy bien.